Arrancamos con este gran evento de manera oficial, aprovechando que quedan 30 segunditos para que vayamos iniciando. Vamos a estar acá 45 minutos. La verdad me genera mucha expectativa, mucha emoción y me motiva bastante. Primero, que no se haya claudicado el evento este año por el tema de la contingencia que estamos pasando y que nos hubiéramos adaptado a este tema de la virtualidad. Ya vimos, por ejemplo, que se pueden hacer grandes eventos a través de la internet. La idea es que que lo conversemos, llevemos todo muy charladito. Los micrófonos mantenerlos en mute. En cualquier momento que tengan alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud, de inmediato los encendemos. Si podemos tener las cámaras encendidas, se los agradecería bastante. Sería muy chévere. Estamos en la virtualidad viendo pantallas y el tema también del factor humano se nos va perdiendo un poquito. Y creo que eso es importante, ¿cierto? El tema de construir confianza, equipo, y es mucho lo que vengo a conversar con ustedes acá. Les voy a compartir mi pantalla. La idea también es que los que han usado Menti lo tengan por ahí listo. Ahorita les voy a dar el código, los que no ahorita les cuento cómo, para que lo vayamos conversando. Otro temita es si me ven hablando muy enredado, si me ven hablando muy rápido, y me dicen, hey Andrés, cálmate, ¿cierto? Como hay que bajarle un cambio. Entonces, bueno. Y lo otro es que el material que les voy a mostrar aquí, unos instrumentos, unos artefactos que les voy a mostrar, les voy a enseñar acá, queden en las memorias, ¿cierto? La idea es que los empecemos a nutrir, los empecemos a evolucionar y que entre todos empecemos a compartirlos. Lo que les voy a mostrar acá son unas primeras versiones, pero han sido exitosas. Entonces, entre todos construimos bastante chévere. Les compartiré mi pantalla. Y... aquí. Bueno, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla, sí? Bueno, lo tomo como Sí, un sí, se ve. sí. Listo, gracias. Bueno, entonces, mi nombre es Andrés Triana, los saludo desde la ciudad de Medellín, desde Colombia. Está haciendo en estos momentos, ahorita estaba lloviendo, ya está haciendo un sol, ya empieza a calentar, ahorita vuelve a llover, pero es Medellín, ¿cierto? A todos bienvenidos por acá y espero que podamos compartir de nuevo en la presencialidad pronto, que pase todo este tema bastante rápido. Trabajo para la empresa Ceiba Software, es una empresa de Medellín, una gran empresa, todos invitados también a que conozcamos de la compañía, como es Publicidad Política No Paga. Y trabajo como consultor para el grupo EPM, una empresa del sector minero energético, a nivel nacional e internacional también tiene varias filiales. Entonces es un reto bastante interesante porque es una empresa que se mueve en el sector público-privado, ¿cierto? Y transformar o trabajar en el sector público siempre va a ser un reto interesante porque son sectores o empresas que se mueven desde la política. Y la política acá en Colombia cambia cada 4 años, entonces, y también con el tema de trabajar con recursos públicos. Vamos a estar conversando de un tema bastante interesante, es madurez y evolución de equipos, aprendiendo del proceso. Creo que me inspiró, me llamó a montar este espacio, el que para mí fue inclusive un poco frustrante cuando yo estaba empezando en este medio. Porfa, les recomiendo los micrófonos. Cuando estaba comenzando en este medio, y era que a nosotros, nosotros nos certificábamos, yo me certifiqué como Scrum Master, yo trabajé con proyectos, y yo el primer día que yo llegué a un proyecto, yo dije, venga, esto no estaba en la guía. Inclusive yo empecé en este medio, en este hermoso medio, por mi esposa, y yo recuerdo que ese primer día de trabajo yo la llamé y yo le dije como, hey, ¿vos en qué me metiste? ¿Cierto? Usted no me enseñó esto. Usted no me dijo que yo tenía que tener una visión más allá de lo metodológico, que yo tenía que guiar al equipo mucho más allá de lo que nos decía la guía o nos dice la guía de Scrum, y que también lo único que nos funciona no solamente es Scrum, y yo empezaba a decir en dónde me metí, pero por eso puse el aprendiendo del proceso, porque ahí íbamos ajustando y conforme lo que íbamos aprendiendo, y es lo bonito de esto que aprendimos a través de la experiencia, íbamos consolidando esos aprendizajes. Para ir empezando, les recomiendo por favor ingresar a este enlace, a esta página www.menti.com. Les va a solicitar un código de acceso inicial.
El código, mientras voy conversando, voy a tenerlo acá proyectado. Igual la compañera, se me escapan en esos momentos, mil disculpas. En cualquier caso, manda el código por el chat o lo enviamos por este medio, ¿cierto? Listo, entonces, para comenzar, quisiera ahondar, no desahogarme, ahondar, en un término que nos ha causado cierta fricción desde la conceptualización y desde la interpretación que se ha tenido en los contextos y en las personas, me incluyo en esa conceptualización e interpretación, y que de forma rara nos ha generado muchos retos e inclusive, entre comillas, ciertos inconvenientes o problemas a través de lo que es el acompañamiento de los equipos. Aquí voy a estar mirando el chat. Bueno, perfecto. Entonces, de lo que es el acompañamiento en los equipos, la palabra, estamos familiarizados, todos estamos familiarizados con este término, y es agilidad, ¿cierto? Entonces, agilidad, desde su terminología, creería yo que está inclusive un poco mal acuñada, porque uno lo empieza a relacionar con velocidad, y uno agilidad lo empieza a relacionar con rapidez. Y las organizaciones, las personas, también pueden tener esa errada conceptualización inicial, y es que agilidad es hacer las cosas más rápido, y agilidad es hacer el doble de las cosas en la mitad del tiempo, ¿cierto? Como dice por ahí el famoso libro. Y cuando llega uno a las organizaciones, se da con la sorpresa de que ya tienen una necesidad identificada, que ya tienen una solución planteada, ya tienen unos tres variables que son muy bonitas, que son el tiempo, el costo y el alcance definidos, y lo que hacen es, tráigame en un grupo de 8 profesionales, tráigame en un líder metodológico, puede ser un Scrum Master, y de un día para otro, el líder metodológico va a tener la receta mágica o la varita mágica con los que los va a tocar, y creamos un equipo de alto rendimiento. ¿Y saben qué es lo mejor? Que si el proyecto o la solución se demoraba 12 meses para construirse, como son un equipo ágil, ya no se demora 12 meses, se demora 6, ¿cierto? Y uno llegaba a la organización y uno decía, ¿en qué me metí? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer objetivos con las organizaciones y a decirles, venga, no, 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 agilidad no es velocidad, y agilidad no es una incorporación de unas prácticas, de unas buenas prácticas que nos pueden generar resultados tempranos, optimizar unos procesos, sino que va mucho más allá, ¿cierto? Va mucho desde las personas, desde el ser, y desde eso que llamamos el mindset ágil. No sé si a alguien le habrá pasado que nos cuente por el chat o ahora el micrófono, que llegó a una organización y le dijeron, esto es velocidad, esto es más rápido, y nos vimos con ese primer choque. Y nosotros también en ese tema de la inexperiencia, cuando llegábamos, cuando estábamos empezando en esto, decíamos, lo único que yo tengo que aportar son unos conocimientos metodológicos, ¿cierto? Entonces a un equipo lo único que yo le voy a aportar son unos conocimientos metodológicos, y con eso empezamos a hacer una construcción, y con eso empezamos a generar valor. Y uno ahí empezaba a decir como, hey, no, esto va mucho más allá, ¿cierto? Los equipos van mucho más allá, y nosotros debemos ser responsables y tenemos que ser responsables de esto. A todos nos pasa y nos sigue pasando, nos dice Luz Adriana. Sí, eso es un tema bastante interesante, y de ahí también es donde partimos y decimos, el cambio empieza por la cultura, el cambio empieza por las personas, el cambio es un tema bastante complejo, empezando porque nosotros a las personas no le tenemos miedo al cambio, sino que le tenemos miedo a cambiar, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a decir, venga, no, aquí hay algo que no está cuadrando en esta estructura mental, algo que no está con ese proceso que yo ya tengo identificado y me genera seguridad, entonces empieza a generar cierta resistencia. Entonces, no es tan chévere. Entonces, aquí ya empezábamos nosotros a decir y a hablar de lo que era, empecemos a consolidar, a guiar, a conformar equipos empoderados, equipos multifuncionales, equipos multidisciplinarios, equipos enfocados a en la generación de valor constante, equipos centrados en el usuario. Y la palabra equipo, 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 equipo empezaba a repetirse de manera simultánea. Y entonces uno se preguntaba, ¿qué es un equipo? ¿Cierto? Y un equipo solo basta o solo es necesario conocer o tener unas bases o unos conocimientos metodológicos. Y ya por la definición uno le empezaban a tumbar toda esa teoría, ¿cierto? Entonces nos dicen, venga, un equipo es un conjunto de personas organizado que trabajan en vista de un objetivo común. Y uno decía, un objetivo común. ¿Cómo las organizaciones van a pretender, y nosotros vamos a pretender, que de un día para otro vamos a tener equipos consolidados?
¿cierto? Y otro tema importante es, yo cuándo o cómo voy a saber que tengo un equipo consolidado o he guiado al equipo conforme unas fases hasta llegar a un nivel de madurez óptimo. Y uno decía, no, esto tiene otros matices, ¿cierto? ¿Cómo empezamos, por ejemplo, a crear un propósito compartido, a crear un ambiente colaborativo, a crear una cultura de liderazgo, a crear una cultura de aprendizaje? Y yo volvía y llamaba a mi esposa y le decía, hey, venga, eso no estaba en la guía que usted me enseñó, ¿cierto? Tenemos que hablar muy seriamente cuando llegue a la casa porque usted, ¿en qué me metió? Pero, pero bueno, luego hablábamos de madurez y uno empezaba a decir madurez. ¿Qué es madurez? ¿Cómo alcanzamos la madurez? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a un estado de madurez? Y aquí en la definición nos dicen, venga, madurez o madurar es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Y uno decía, para esto debe haber un tiempo, debe haber un tránsito y debe haber un acompañamiento. Y ahí va el otro problema y quisiera que me dijeran por el chat si les ha ocurrido, y es que las organizaciones tienen la conceptualización de los equipos ágiles a que claudiquen o a que mueran, entre comillas, en periodos de tiempo muy cortos y no visionan que la agilidad y los equipos ágiles, los equipos maduros deben de proyectarse a tener una permanencia en el tiempo, no infinito, indeterminada, sino que le podamos hacer frente al cambio y que podamos estar generando valor para las organizaciones. Y las organizaciones, por el contrario, le dicen, como no, este proyecto dura 6 meses, porque ya definí mi tiempo, mi costo, mi alcance, y como lo hacía en un año, ya lo hago a la mitad del tiempo. Cuando termine mis especificaciones, el equipo se disuelve. Y uno decía también como líder metodológico, hasta dónde es necesario enfocar mis esfuerzos en consolidar equipo si de aquí a 6 meses la organización va a claudicar esto, ¿cierto? Entonces no era muy fructífero. Exacto, no se trabaja en un tema de transformación. Aquí Luz Adrián nos dice, los modelos mentales convencionales, así es como sucede. Gisela, así en las organizaciones para las que trabajo es igual. Valentina, uno de los problemas de las organizaciones que quieren volverse ágiles y cambiar de forma automática. Creemos que esto es una receta, ¿cierto? Que es, el líder metodológico es responsable directamente de todo esto. ¿Y saben qué es lo más chévere de todo este panorama? Es que cuando no funciona por la premura y por la mala conceptualización o esa conceptualización errada que se tiene en las organizaciones, lo que terminan diciendo es como, hey, venga, ¿por qué el equipo no está cumpliendo con las expectativas que teníamos si hacen una reunión diaria de sincronización? ¿O por qué no cumplen con lo que estamos nosotros pidiendo si se reúnen al principio y al final del sprint? Y uno dice como, hey, no, venga, es que realmente eso no es ser ágil, ¿cierto? Eso es hacer agilidad, incorporamos una serie de buenas prácticas, pero el ser ágil va a otra conceptualización. Y ahí viene también algo que nos puede haber pasado a muchos, y es que las organizaciones dicen como, ay no, agilidad no funciona, me vendieron humo, yo en qué me metí, estoy perdiendo mi plata, esto no me está generando valor, ¿sí? Entonces María nos dice, me ha pasado que la compañía y la gerencia no le da importancia al ciclo de madurez del equipo, simplemente que deben cumplir y ya, exacto. También en esa conceptualización errada se da un enfoque de producto, de construir, y las personas quedan a un lado, ¿cierto? Entre nosotros como líderes metodológicos también, o como agentes de cambio, cómo debemos hacer esa concatenación entre lo que es el equipo y lo que es la generación de valor. Esto tiene que ir atado, o puede suceder en el polo opuesto, cuando como agentes de cambio, líderes metodológicos, nos enfocamos tanto en las personas que se nos olvida la organización, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que tener mucho tacto en ese punto, y era algo que iba pasando. Bueno, y en temas de evolución es un cambio o transformación gradual, entonces íbamos viendo que conforme unas metas y unos objetivos empezábamos a generar cambios que el equipo empezaba a vislumbrar, ¿cierto? Que el equipo empezaba a materializar. Aquí esta frase nos cae como anillo al dedo, como decimos popularmente, y es que la dirección es mucho más importante que la velocidad. Hay personas yendo muy rápido a ninguna parte, ¿cierto? También tenemos una conceptualización, una cultura de cambio y de querer las cosas ya, y no hemos visto que esto es un cambio gradual. Trabajar con personas y para personas es complejo, es bastante complejo, ¿cierto? El tema del cambio cultural es complejo, el tema de cambiar y empezar a generar esa transformación desde la cultura en las organizaciones es complejo, pero ¿cómo lo hacemos? Desde la objetividad.
¿sí? Entonces, aquí también lo debemos hacer. Aquí les voy a pedir los que ya ingresaron a Menti, les voy a habilitar por acá, me disculpan el chan chan, por aquí. Y dice, ¿para ti qué características crees que debe tener un equipo maduro? ¿Cierto? Entonces ya vimos que el tema metodológico puede que no sea lo único. ¿Qué otras características deberían abarcar para ustedes un equipo maduro? Mientras tanto voy leyendo aquí, Cristina nos dice tal cual, si no se tiene una dirección, por más que se vaya a una buena velocidad, probablemente se esté trabajando en cosas que no sean las que necesitamos. Eso es empezar a caminar o a transitar a ciegas y eso nunca va a ser efectivo. Luz nos dice, debemos partir de la gestión de la demanda para poder identificar las iniciativas dentro de las cadenas de valor de las organizaciones. Uy, importantísimo. Entonces aquí voy leyendo, entonces decimos confianza, comunicación, transparencia, productividad, enfoque, trabajo en equipo, interdisciplinariedad, objetivos, no horarios. Aquí todavía tenemos una cultura, digo aquí a nivel Latinoamérica, de que productividad se traduce como tiempo, ¿cierto? Usted no es productivo porque no estuvo 8 horas sentado frente a un computador. Y es un concepto que también debemos empezar a cambiar. Autogestión, colaboración. Entonces, lo que quiero con este primer ejercicio es que entre todos nos demos cuenta, y creo que nos hemos dado cuenta, que nosotros como líderes metodológicos y como agentes de cambio tenemos que ir mucho más allá de la aplicación o de la incorporación de unas buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué más debemos empezar a visualizar? Aquí les muestro, vuelvo a la presentación, y en todo este tema de teoría de consolidación de equipo nos decían, venga, ¿qué características debe tener un equipo maduro? Un equipo que llegue o alcance ese pleno desarrollo. Y nos decían, venga, los equipos, ese conjunto de personas deben de tener un objetivo y un propósito compartido. Empiece a construir propósito. Y uno decía, interesante, tenemos que generar una cultura de liderazgo compartido, ¿cierto? ¿Y cómo empezamos a trabajarlo? La motivación, equipos motivados, equipos empoderados, equipos autogestionados. Generar un tema de la cultura del aprendizaje, las organizaciones tampoco han prestado mucha atención a este tema de la cultura del aprendizaje y de estar adaptándonos al cambio mediante la formación. Creemos y se cree de las organizaciones que no las sabemos todas y somos conscientes que no, ¿cierto? Esto va muy rápido, nuestros contextos van muy rápido. El tema de la comunicación, importantísimo. ¿Cómo empezamos a trabajar y a consolidar unos canales de comunicación efectivos, asertivos y transparentes para los equipos? El tema de definir roles y responsabilidades claras dentro de los equipos es importantísimo. El tema de generar un compromiso compartido, aquí hablamos de objetivos comunes, y lo chévere de hablar de equipos es que entre todos tenemos una dependencia o una codependencia entre lo que hacemos, a diferencia de los grupos de trabajo. Yo en un grupo de trabajo pueden haber 2 o más personas, pero yo no soy dependiente de lo que haga el otro. Yo simplemente me enfoco en lo mío, en lo individual, mientras que en los equipos yo sí tengo que estar mirando y tengo que estar alineado con lo que va haciendo el otro para poder construir conforme a ese objetivo común. Debemos crear una cultura de seguridad psicológica. Aquí es muy importante y las organizaciones, y nosotros somos también primeramente responsables de que tenemos una cultura donde se castiga el error, ¿cierto? Y debemos cambiar esto. Nosotros aprendemos del error, nosotros construimos a través de la experiencia. Hay algo muy bonito que leí hace mucho tiempo que decía, falle rápido, aprenda rápido. Y esto también tiene que ver, ese tema de seguridad psicológica, con nuestro sistema de crianza que tenemos, por ejemplo, a nivel latinoamericano, propiamente en Colombia. Nosotros nos crían para tener una conceptualización y un trabajo individualista, ¿cierto? Entonces, y una cultura de competencia. Nosotros nos crían desde que estamos pequeños para competir con el otro. Entonces, en el colegio me dicen si es falso lo que estoy diciendo, en el colegio entonces el que tenía el mejor bolso, el que tenía los mejores cuadernos, quien tenía los mejores zapatos, llegamos a la universidad o a la secundaria y el que salía con el mejor niño, con la mejor niña, en la universidad competíamos en un examen de admisión para poder ingresar a la educación superior, llegamos a un empleo y competimos en una entrevista de trabajo y llegamos a un equipo y nos dicen, venga, es que ustedes tienen que trabajar en conjunto y uno es como, hey, no, ¿cierto? Para eso no me criaron y no me formaron a mí. A mí me dijeron que yo tenía que competir con el otro. ¿Sí?
Bueno, el tema del reconocimiento importantísimo y el tema de generar espacios de innovación, espacios de creatividad. Ya nos dimos cuenta que en las organizaciones los que innovan, los que crean, los que proponen el cambio no son ni la silla, ni los muros, ni las mesas, son las personas, ¿cierto? Y eso tiene un cúmulo de variables de aquí para atrás. Aquí nos dicen que también los acuerdos, los valores de equipo, yo lo empazaría, no a encasillar, sino lo enmarcaría dentro del tema del objetivo y el propósito, pero sí. Pero entonces, ¿cómo empezábamos a trabajar eso? ¿Cierto? ¿Cómo empezábamos a hacer una construcción de todo esto? Y lo más importante aquí era, yo cómo me doy cuenta que realmente estoy llegando a un nivel de consolidación o de madurez óptimo frente a todas estas variables, ¿cierto? Si yo digo, si tengo una conceptualización, una estabilización de todas estas variables, podemos empezar a hablar de equipos maduros. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empiezo yo a decirlo? Ya aquí lo hemos conversado, pero es desde el ser y el hacer, cómo empezamos a concatenar todo este tema del mindset de allá, pero estos serían otros, no 45, sino un tiempo considerable con cervecitas en la mano. Pero bueno, en resumen, aquí comprendí que enfocar mis esfuerzos como líder únicamente en las formas de trabajo en el equipo no sería suficiente, entonces, ¿qué debía hacer para guiar al equipo a una evolución y una madurez óptima y sana? Y yo dije, aquí empecé a evaluar y es hacia dónde me debo enfocar. Mi papi duda, eso porque no lleva nada de look de tía. Porfa, me colaboran con el micro, no sé, o no sé si fue una pregunta, no sé, ahí quedé como plop. Bueno, No lo entonces, sé tampoco. señora. Que me quedó la misma duda que a ti. Sí, lo que fue una pregunta, una apreciación, se le prendió el micrófono, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, entonces, ¿hacia dónde me debía enfocar? Y ya aquí encontraba tres grandes aristas donde empezar a evaluar y a identificar, a medir esos estados de madurez o de desarrollo óptimo. Una parte era el equipo, con todo lo que, con todo lo que identificamos anteriormente, el tema de comunicación, el tema de liderazgo, el tema de generar un compromiso compartido, el tema de generar un propósito compartido, un tema de una cultura del aprendizaje. Un tema luego de prácticas o formas de trabajo, ¿cierto? Entonces decíamos, es importante enfocarnos también en esto, no es el fin último, pero nos debemos enfocar. Y otro tema era el producto o el tema de la generación de valor. Y empezaba yo a decir, venga, si podemos enfocarnos como equipo en estas tres grandes aristas y empezar a trabajar sobre ellas, creo que sí podemos empezar a hablar de una evolución y una madurez de esos equipos y hacer un tránsito sano y óptimo. ¿Sí? Y aquí surge la duda del millón. Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Yo cómo identifico? ¿Yo cómo sé que realmente tengo que trabajar o tenemos que trabajar como equipo en ciertas variables, en ciertos aspectos? ¿Y cómo sé si esas acciones están siendo efectivas o están siendo inefectivas? Aquí esta segunda frase cae excelente y es: mida lo que puedas medir y lo que no, hazlo medible. Nosotros a través de los indicadores, a través de esos datos cuantitativos, podemos empezar a identificar qué tan efectivas o inefectivas están siendo nuestras acciones. Inclusive desde esos instrumentos de medición podemos empezar a evaluar o a visualizar dónde tenemos o debemos empezar a generar unos planes de acompañamiento y de trabajo con los equipos a los que estamos acompañando y de los que somos parte. Entonces, dentro de cualquier contexto, es imprescindible detenernos, analizar y medir qué impacto, repercusión o retorno ha tenido cada una de las acciones que hemos tomado y llevado a cabo, porque de nada nos sirve lanzar acciones sin saber si estas serán efectivas o, por el contrario, tendrán una repercusión desfavorable. Lo que nos decía la compañera ahorita, si yo no tengo un norte claro, yo no tengo cómo evaluarme, empezamos a marchar a ciegas y eso no es muy saludable ni muy sano, ¿cierto? Porque empezamos, como decimos vulgarmente, a improvisar. Y dentro de este tema de agilidad, de este tema de cultura, hay algo muy bonito y que yo rescato como algo transversal, y es la objetividad. Nosotros aquí tenemos que ser muy objetivos y el cambio empieza desde el ejemplo, el cambio empieza desde la objetividad. Yo no puedo llegar a una organización a decir, generemos un plan de acción, un plan de trabajo porque a mí me parece, porque lo soñé, porque me lo dijeron en el tarot. No, nosotros tenemos que ser muy objetivos y venga, mediante una serie, un cúmulo de datos, empiezo a identificar que realmente podemos mejorar y empezar a ser
un equipo consolidado y evolucionar hacia esa madurez mediante una serie o unos planes de acción, ¿cierto? Entonces ahí es muy chévere de que midamos todo lo que podamos medir, midámoslo, y lo que no podemos medir, hagámoslo cuantificable, ¿cierto? Aquí también hay algo muy bonito, es que un argumento sin un dato que lo respalde, sin un número que lo respalde, no es más que una apreciación. Y como les decía, nosotros de apreciaciones no nos podemos valer, y más en este contexto de transformación y ese cambio cultural a los cuales nos estamos viendo enfrentados, ¿cierto? En últimas, yo, Andrés, no les compro la idea, no les compraría, no pagaría por un proyecto, no invertiría en un equipo donde yo no tenga una claridad, una objetividad del qué puede pasar, ¿cierto? O del comportamiento que estamos teniendo a lo largo del tiempo, o de tener una proyección a un mediano, a un corto y a un largo plazo. Sería muy arriesgado, ¿cierto? Y las organizaciones creo que tampoco se nos prestarían a esto. Aquí en cuestión del equipo, entonces, para todas esas variables empezaba a identificar qué nos podría servir o de qué nos podríamos valer para poder llegar a hacer esa consolidación. Uno de los temas que me parece bastante importante era, venga, empezar a identificar primero que el aspecto metodológico no era el fin último y no nos servía para todo, y también identificar, porque en el mercado y los contextos puede que también sea una concepción errada, y era que el marco de trabajo, por ejemplo, Scrum, que es efectivísimo, que es importantísimo, pero no nos servía para todo, ¿cierto? Entonces yo decía, según un diagnóstico inicial, según ese acercamiento inicial que yo tengo con los equipos, con la compañía, con el contexto, yo cómo sé qué plan de trabajo o qué buenas prácticas voy a empezar a proponer e incorporar dentro de los equipos, porque ya me di cuenta que conocer Scrum y que solo proponer Scrum puede que no sea muy efectivo, ¿cierto? Aún nos vemos en contextos donde preguntamos la hora y nos dicen Scrum, ¿cierto? Entonces, puede que no sea muy chévere. Ahí es donde hablamos de temas de topologías de equipos. Y este tema de topologías de equipo nos dice, venga, si nosotros, según el contexto, según el diagnóstico, somos capaces de identificar dónde empezamos, perdónenme la palabra, a encasillar o a enmarcar los equipos, qué tipo de configuración, a cuál configuración pertenece, podría ser mucho más óptimo el poder proponer las formas de trabajo para ese equipo, ¿cierto? Entonces aquí ya hablábamos de equipos de descubrimiento, de equipos de desarrollo, de equipos dual track, de equipos de flujos de trabajo, de equipos habilitadores, de equipos de formas de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, un equipo de descubrimiento que están dados más al tema de innovación, más al tema creativo, más al tema de centrarse y de estar en un acompañamiento constante con el usuario, hacer esos procesos de descubrimiento, por ejemplo, vuelvo e insisto con Scrum, uno diría como, hey, no, ¿sí? Entonces, este tema de poder identificar, poder medir y poder tener una visual mucho más clara de qué configuración o qué topología eran, según el contexto, los equipos a los que íbamos a acompañar. Uno decía, hey, es importante, ¿cierto? Es muy importante, porque de aquí yo empiezo a tener una visual. Esta visual también nos decía a nosotros como, hey, venga, ahora como líderes metodológicos, no me atrevo a decir Scrum Master, sino como líderes metodológicos, como agentes de cambio, también tenemos que retarnos nosotros a que tenemos que abrir nuestra caja de herramientas. Nuestra caja de herramientas es, pues salga al mundo, mire el mundo, porque ya nos dimos cuenta que Scrum es importante, pero no es el fin último, ¿cierto? No es lo único. Entonces ya decimos que hay equipos que son tipo Kanban, equipos que tienen temas de escalabilidad con LES, equipos que trabajan con Extreme Programming, equipos que pueden trabajar híbridos entre marcos, no sé, lo que se nos ocurra, equipos de innovación que trabajan con modelos como Design Thinking, con Design Sprint, que ya están trabajando con temas de Blueprint. Entonces nosotros como empezamos a agrandar esa caja de herramientas que es necesaria. Cuando identificábamos o hacemos esa identificación de esa topología del equipo, también era importante empezar a decir cómo yo sé cuál es el tránsito sano o cuál es la forma más óptima de yo decir un equipo se encuentra en un estado de alto desempeño o de alto rendimiento. Y aquí, con temas de teorías de equipos, nos presentaron por allá en los años 60 algo que se llamó el modelo de Tubman. Y el modelo de Tubman nos decía, venga, todos los equipos, indiferente de su configuración, indiferente de su propósito, indiferente de su objetivo,
deben de hacer un tránsito por 4 etapas hasta llegar a una etapa de optimización o de alto desempeño. Y uno decía, venga, si yo empiezo a concatenar esta topología de equipos con estas 4 etapas que me da el modelo de Tuckman, de esa forma que los equipos pasan por una formación, unas etapas iniciales, una etapa de caos, una etapa de normalización y una etapa de alto desempeño, si yo tengo una topología de equipos inicialmente, yo puedo empezar a identificar cómo hacer un tránsito sano, pero tampoco era suficiente. Me iba faltando, como decimos vulgarmente, una pata en la silla, porque si no se nos iba a caer, se nos iba cayendo. Pero identificar también en qué etapa o en qué estado de ese modelo de Tuckman se encontraba el equipo, pues importantísimo, porque Tuckman con este modelo de equipos nos decía cuál era el comportamiento y nosotros como líderes cómo debíamos llegar. ¿Sí? Entonces nos decía, venga, en una etapa de formación, el líder debe actuar como guía. En una etapa de caos, el líder actúa como coach. En una etapa de normalización, el líder actúa como facilitador. Y en una etapa de desempeño, el líder actúa con temas de delegación, ¿cierto? Empecemos a delegar, empecemos a dejar la responsabilidad en el equipo. Aquí nosotros también como líderes decíamos, me puedo convertir en un cuello de botella si no sé cuál va a ser mi comportamiento conforme a esos estilos de liderazgo que tengo aquí en la esquina inferior derecha frente al equipo que voy acompañando. Y ahí decíamos, hay muchos estilos de liderazgo, ¿cierto? Entonces yo como líder puedo tener un comportamiento autoritario, o burocrático, o transformacional, o visionario. ¿Y cómo me debo comportar yo en cada etapa? ¿Cierto? Por ejemplo, un líder transformacional, un líder, no sé, democrático, en una etapa de caos, donde el equipo no se encuentra en un estado muy óptimo, se encuentra con un tema de juicios de valor, un tema de rivalidades, un tema de subequipos. Si yo empiezo a dejar todo a un aspecto democrático, puede que se nos empiece a reventar eso. Entonces, sí, la PPT yo se las comparto. Entonces también decíamos, yo como líder, ¿cómo me debo comportar? Todos tenemos un estilo de liderazgo predominante, pero es sano que podamos hacer un tránsito entre esos estilos de liderazgo, ¿cierto? Eso es tema de estilos de liderazgo, son como 9 los predominantes que tenemos. Sí, van a quedar disponibles. Bueno, entonces ahí también decíamos, y yo en los equipos soy capaz de identificar un tema de roles o un tema de comportamientos que me empiece a dictar a mí cómo debo empezar a guiar o acompañar a las personas. Y para el año 67, luego del modelo de Tuckman, el señor Meredith Belvin nos dice, venga, todos los equipos, indiferente de su configuración, se pueden ver enmarcados o podemos identificar 9 tipos de roles que se marcan en 3 grandes aristas o 3 grandes variables, ¿cierto? Entonces nos decían que dentro de todos los equipos, indiferente de su configuración, encontrábamos roles o personas que eran más dados al factor social, otros roles que eran más dados al factor mental y otros roles que eran enfocados más al rol de la acción, ¿sí? Y entonces también si concatenábamos el tema de los roles de Meredith Belvin, el tema de los estilos de liderazgo y el tema del modelo de Tuckman, nosotros empezamos a decir, el tránsito puede ser efectivo si yo sé cómo debe ser el comportamiento y cómo debo guiar al equipo, ¿cierto? Cómo empezamos a hacer un tránsito sano. Porque sucede que cuando no tenemos una conceptualización o una visual tan clara, los equipos se nos pueden quedar dando vueltas entre formación y caos, y los equipos se revientan, ¿cierto? No, tenemos que hacer un tránsito sano. Y para eso también nos valemos de temas de Management 3.0, por ejemplo, en temas de liderazgo compartido, en temas de comunicación efectiva, en temas de feedback efectivo. Entonces, el tema aquí era muy bonito todo lo que nos dice Andrés, pero esa vaina yo cómo lo mido, ¿cierto? Yo cómo sé, primero cómo empezar a trabajar con el equipo y cómo identificar en qué etapa del modelo de Tuckman o de ese modelo de madurez se encuentra el equipo. Primero les voy a mostrar aquí un artefacto, un instrumento que nos ha servido demasiado para medir y para identificar ese instrumento de evaluación, para identificar conforme al equipo dónde debemos empezar a trabajar. Quisiera que en el chat me contaran si han trabajado con estos instrumentos de evaluación. Entonces aquí lo que estamos haciendo y lo que proponemos es, venga, empezar a trabajar con el equipo y a identificar unas variables de motivación, de empoderamiento, de interrelación, de alineación con la organización o con los objetivos organizacionales, un tema de capacidad, un tema de fortalecimiento y de mejora continua, ¿cierto? Y esto lo evaluamos conforme unos estados ideales. También les comparto todo esto se los voy a compartir, todo esto lo dejo en el chat. Sí, señores. Bueno, entonces, todo esto conforme unos estados ideales, estas adherencias o estos assessments,
nos empezaban a decir cuál sería el comportamiento ideal. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y también mucho tacto, porque esto es un tema de aprender a través de la experiencia y de adaptarlo según el contexto. Esto tampoco está escrito sobre piedra y el mensaje aquí es, estas adherencias de esos instrumentos los debemos adaptar según el contexto, ¿cierto? Era como como el aviso parroquial. Pero bueno, entonces conforme a estos estados ideales, aquí empezábamos a decir, venga, el equipo en qué no está tan bien, ¿cierto? Que empezamos a trabajar y que nos podría generar mucho más valor. Y aquí vemos que el equipo, en cuanto a temas de motivación, no está tan bien. Nuestro ideal, ¿cuál sería? Que estuvieran en un 100%, en un estado óptimo, en un estado ideal, ¿cierto? En un estado de evolución. Pero no, realmente no. Y ahí es donde empezábamos a trabajar. Y aquí identificamos, por ejemplo, que el tema del reconocimiento tiene, no, está, el tema de personas, el tema de interrelación está muy bajo. Entonces, ¿cómo empezamos a través de esta identificación a generar unos planes de acompañamiento y de acción? Estos instrumentos de medición son muy efectivos, pero tienen un doble filo, que primero pueden usarse como armas, entre comillas, para el equipo, porque puede que no tengamos la suficiente transparencia y confianza y consolidación interna para poderle hacer frente y poder tener una consolidación efectiva de estos datos. Y segundo, que pueda generar mucha resistencia, porque como son artefactos e instrumentos que se vuelven tan pesados, que se vuelven un poco densos, ya les voy a contar. Entonces, como se vuelven tan densos, si los vamos a hacer de manera muy seguida, si lo vamos a ejecutar muy seguido, el equipo empieza a decir como, hey, no, ¿cierto? Aquí se genera un tema de resistencia. ¿Cómo recomiendo que se ejecuten? Nosotros entonces, en una primera, cuando tengamos un acercamiento inicial al equipo, nosotros como líderes, en un tema puede ser una retrospectiva, nosotros nos sentamos con el equipo y empezamos a darnos la conversación conforme a todas estas aristas, ¿cierto? Entonces, primero dice, la empresa reconoce la labor realizada por los integrantes del equipo y empiezan a decir, venga, no, pues nunca, nosotros, entre comillas, aquí nos tienen como los negritos, en nosotros aquí no nos preguntan cómo nos sentimos, realmente les interesa el producto, nosotros no tenemos mucha relevancia, entonces nunca, ¿cierto? Entonces vamos mirando qué va pasando y cómo podemos empezar a generar unos planes de acción o acompañamiento y cómo comprometemos al equipo, ¿cierto? Esto no es que Andrés vaya y lo va a hacer, o esto no es que Martín vaya y lo va a ejecutar, no, esto es un compromiso de equipo. Y también como en las retrospectivas, nosotros de aquí tenemos mucho por hacer. Esto es un trabajo a un tiempo largo y considerable. Entonces, nosotros no podemos propender o tratar de solucionar todo en un momento. Nosotros vamos planteándonos objetivos de manera corta, donde podamos ir mostrándole al equipo cómo vamos generando valor, y cierto, y que nos podamos estar midiendo conforme a lo que nos vamos planteando. Entonces, este es bastante interesante y nos va mostrando dónde trabajamos, dónde debemos trabajar con el equipo. Aquí les voy a mostrar un segundo instrumento que nos permite medir ese modelo, el estado, la fase o el momento en el que se encuentra el equipo conforme a ese modelo de madurez de Tuckman. Ese de la formación, del caos, de la normalización y de la optimización. Y lo medimos conforme a 4 momentos. Uno que es el comportamiento del equipo, otro que es el objetivo, lo que esperamos, uno tercero que es el resultado y un cuarto que es el estilo de liderazgo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos también unos estados ideales que nos van diciendo cómo debiese comportarse el equipo, cuál sería el objetivo o qué se requiere, cuál sería el resultado esperado y cómo se debe comportar el líder. Entonces en la adherencia o en el assessment, también a modo de retrospectiva, también en conversación abierta y transparente con el equipo, empezamos a identificar, por ejemplo, en temas de comportamiento, cuál de estas 4 variables es la que más nos identifica, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a identificar, empezamos a mapear. Y en ese mapeo, esto nos va arrojando unos resultados que nos dice, venga, el equipo se encuentra en una fase de caos. Y uno dice como, ay, yo esa me la sé, ¿cierto? Esa de la evaluación yo me la sé. Entonces, en la fase de caos, el líder cómo se debe comportar, si yo identifico los roles del equipo según el modelo de Belbin, cómo se deben también hacer un tránsito sano, los estilos de liderazgo, cómo se deben hacer, el tema metodológico, cómo lo debemos incorporar, ¿cierto? Entonces, estos radares también nos van dando la identificación de cómo nos debemos mover. Y lo más bonito de esto es que cuando volvamos a ejecutar, no sé, trimestral o semestralmente esto con el equipo, podemos identificar si realmente están siendo efectivos los planes de trabajo. En últimas, el mensaje aquí que quiero darles es, desde mi parte me di cuenta que todo lo que nosotros nos proponíamos como equipo
no nos generaba resultados tan positivos, pero eran aprendizajes, ¿cierto? Nosotros íbamos aprendiendo. Como decimos aquí, venga, nos funcionó, impleméntelo. No nos funcionó, no lo vuelva a hacer. Sí, es bastante bonito ese tema. Bueno. Chan, 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 chan. Ah, ¿para qué lo agrandecí? ¿Ven? Entonces aquí, de nuevo en Menti, la pregunta es: ¿qué frameworks, métodos, buenas prácticas conoces y has incorporado en los equipos que has acompañado? Aquí este tema es bastante chévere, inclusive les quería, aquí en Colombia la actualización de la guía de Scrum se hará ahorita el 23 de noviembre, y creo que uno de los puntos que se va a tocar es que el Scrum Master va a cambiar un poco mucho, y es porque dentro de todo este tema de transformación ya nos dimos cuenta que Scrum es importante, bastantísimo. ¿Es lo único que nos sirve? No, ¿cierto? Frente a eso, entonces nosotros también nos retamos y tenemos el compromiso y el reto de cómo empezamos a robustecer esa caja de herramientas de la cual nosotros somos responsables, ¿sí? Conforme a... André, quedan 5 minutos. Dale, muchas gracias. Entonces, conforme a este tema, nosotros ahí decimos, voy a ir aquí viendo los resultados, barómetro, monitor de salud, Kanban, Lean, Safe, Scrum, Kanban, Coaching Kata, el tema de Toyota Kata, de Safe, LES, Mural, bueno, estimación por puntos. Entonces miren que eso nos está diciendo a nosotros como, venga, la caja de herramientas del líder metodológico, de ese agente de cambio, debe ser robusta, ¿cierto? Y cómo ponemos en práctica y cómo tenemos un dominio de todo esto. Ahí es muy importante hacer la identificación, por ejemplo, la topología de los equipos a los que vamos a acompañar o del que somos parte, para empezar a identificar qué es lo que mejor nos va generando valor, lo que más valor nos va generando. Cuando hacemos una identificación y empezamos a hacer una incorporación de esas prácticas, también podemos medir cómo se encuentra el equipo conforme a ese entendimiento o incorporación o adherencia, conforme a esos marcos de trabajo o a esas buenas prácticas. En este caso les voy a mostrar otra adherencia. Por eso les digo que esto puede ser un arma de doble filo, porque puede llegar a ser muy pesado para el equipo, para los equipos, que nos va diciendo, conforme a los roles, a los eventos y a los artefactos, qué tan bien o qué tan adherido, según la circunstancia y la necesidad, se encuentra el equipo, y dónde empezamos también nosotros a trabajar con este tema de la mejora continua. ¿Conforme a qué? Conforme a los marcos de trabajo. Entonces aquí vemos que el equipo no está muy bien en artefactos, y que, por ejemplo, en temas de Sprint Backlog, en temas de Scrum, no está tan bien. Esto lo podemos trasladar a Kanban, sí, esto lo podemos trasladar a, no sé, a un tema de LES, sí, esto lo podemos trasladar a Safe, sí, lo podemos trasladar a temas de Design Thinking, sí, lo podemos trasladar. Es la invitación, que estas plantillas o estos formatos los podemos trasladar, ¿cierto? Los podemos adecuar, los podemos dar uso, y le podemos generar valor según el contexto. Aquí me voy a ir un poquito rápido. Y por último, también, entonces, cómo llegamos a esos estados de madurez conforme al producto, y decíamos de nuevo, venga, lo que no se pueda medir no se puede mejorar, ¿cierto? Y hay algo muy bonito que nos dicen: lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora se degrada. Y nosotros no podemos participar de eso. Entonces nosotros, conforme al producto y la generación de valor, empezamos a identificar una serie de variables que eran importantes identificar o medir. Por ejemplo, la calidad, el retorno de inversión, la usabilidad, el impacto, la recompra. Y con el equipo empezábamos a generar esto que llamamos indicadores. Esta matriz, esta tablita, nos empieza a decir cómo podemos empezar a generar o a construir indicadores con el equipo que pueden ser efectivos, donde vamos a tener un propósito, un alcance, un objetivo, cómo lo vamos a medir, quién lo va a medir, de dónde vamos a recoger los datos, quién es responsable de esto, cada cuánto lo vamos a medir. ¿Sí? Y ahí también, conforme esos datos, vamos viendo cómo vamos madurando y evolucionando, y cuáles son los retos que tenemos como equipo. ¿Cierto? Entonces, este tema de medir es bastante chévere, bastante interesante. En conclusión, de lo que les he contado aquí, muy enfocado a todo el tema de indicadores, el tema de evolución, es que todo, y para qué debemos medir, es para poder interpretar para lo que está ocurriendo, para poder tomar decisiones acertadas cuando esas variables se nos van saliendo de los límites, para poder introducir cambios o proponer cambios y mejoras, para poder analizar un tema de tendencia histórica. Esto en el tema de los contextos y de la transformación es importantísimo, y para poder establecer una relación entre productividad y generación de valor. En últimas, trabajamos para organizaciones
que invierten conforme a esa generación de valor y esperando un retorno de inversión de manera constante y temprana, ¿cierto? No podemos decir somos muy ágiles porque tenemos muchos post-its, no, venga, ¿cómo respondemos? ¿Cómo podemos percibir? ¿Cómo nos podemos adaptar? ¿Y cómo podemos responder a entornos dinámicos? Eso es agilidad, ¿cierto? Es agilidad. Y allí es donde debemos empezar a tener el norte, a consolidarnos. Entonces, razones para medir. Entonces, como les decía, para delegar responsabilidades, para entender los procesos, porque tenemos información fundamental para tomar decisiones, para identificar avances y oportunidades, porque creamos atmósferas de aprendizaje y motivación dentro de los equipos. Y temas de consecuencias o temas que debamos tener ahí en presentes para ir cerrando, es tener mucho cuidado con todo este tema de los indicadores o los instrumentos de evaluación, porque nos podemos estar llenando de instrumentos o indicadores que no nos indiquen ningún punto de mejora, eso que llamamos métricas vanidosas, y eso tampoco sería muy efectivo y por el contrario nos estaría generando una resistencia. Y también que esto puede tomar mucho tiempo y esfuerzo, y las organizaciones no lo han entendido. ¿Cómo nosotros vamos a ser partícipes de ese cambio cultural y de ese tema de transformación? Que esto también tenemos que tener mucho cuidado, como les decía anteriormente, que nos puede conducir a tomar posturas que no sean muy sanas para el equipo, que se puede convertir por un arma para el equipo, y que debemos ser muy consecuentes en la forma en la que involucramos a los equipos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como les dije durante todos esos 40 minutos, podríamos estar generando resistencia y fricciones que nos entorpezcan todo lo que estamos proponiendo y todo lo que estamos visionando. Aquí para cerrar, les pediría por favor que la retroalimentación la dejáramos antes de que vayamos cerrando el espacio. ¿Qué nos deja este espacio? Todo este material se los voy a compartir, lo subo al chat. Por ahí me estaban diciendo que lo subiéramos. Y Sí, el pedido ahí hacia ti, Andrés, es si puedes publicar todo el material que quieras compartir con los participantes en el Schedule mismo, lo pueden encontrar así como entraron para loguearse al Zoom, que ahí queda disponible. Respecto a la grabación, aún no tenemos definido cuál va a ser el medio para compartirlo, pero sí todas las grabaciones, así como la de Andrés, que dio el ok para que quede grabada, las vamos a compartir con los participantes luego del evento. bueno, equipo, no, espero que estos 45 minutos es muy poco tiempo para hablar tanta vaina, ¿sí? Yo no estoy aquí hay mucha tela para cortar, pero espero que haya sido un tema de conocimiento, aprendizaje, que nos haya quedado aquí algo de lo que Andrés nos contó, y como les dije, esos instrumentos cuando los vayamos evolucionando, miremos cómo los podemos compartir, porque me interesa a mí personalmente muchísimo, y en últimas, esto también deja un mensaje y hay mucho por hacer, ¿cierto? Hay demasiado por hacer, y es muy bonito todo eso. No sé, equipos, si hay alguna apreciación, algún comentario, quedamos ok, vamos a estar viéndonos en las otras charlas. Sí, me da pena ahí cortarlo, pero en 3 minutos empieza la siguiente sesión. Los invito a que continúen la conversación en el track de liderazgo y cultura del Discord también. Hey, muchas gracias a todos. Se cuidan. Gracias. A ustedes. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Muchas Gracias, buen día. Nos vemos. Chao. Muy buena tu ponencia. Gracias, Andrés, por todo. Muy Hasta interesante. luego, ustedes. Hasta luego. Gracias, muy amable por todo. Corto por aquí. Qué momento feo, Chao.